Y está con nosotros quien es el jefe de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA, Guillermo Cobas de Anguil, el ingeniero Héctor Lorda, para charlar sobre estos temas en particular, y le agradecemos enormemente que llegue a nuestros estudios y charlar de estos y otros temas en la mañana de hoy. Héctor, muy buenos días, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buen día, José. Muchas gracias por la invitación. Bueno, por cierto que siempre nos interesa porque el INTA es una institución que, además de dedicarse a eso, tiene los números muy fehacientes y es como que los hace el referee, como quien dice, ni de un lado ni del otro, sino que son los números correctos de lo que pasa en la realidad agrícola en nuestra provincia. Héctor, te convocamos un poco para charlar de números de la campaña fina, siempre te convocamos para esos métiers, y bueno, una campaña fina que está en aguas borrascosas, digo, en la parte económica, en las ventas, retenciones, el precio de los insumos, que ahora baja un poquito, pero siempre sí. En la Argentina nada baja. Es una campaña difícil para sacar números, ¿no? Sí. Y que perduren, perdón. Claro. Sí, sobre todo que perduren, que haya cierta estabilidad, claro. Porque hay como mucha volatilidad y el número que se hizo la semana pasada, ni hablar del mes anterior, hay que reverlo de nuevo. Entonces yo actualicé algún número pensando que venía acá tu programa, y a mí siempre me gusta relacionarlo cuando venimos realmente con la campaña anterior, siempre hay alguna relación, porque eso es lo interesante, ¿no? Muchas veces el número crudo, así nominal, decirlo ahora es un poco, no dice mucho. Siempre es bueno relacionarlo, ¿no es cierto? Bueno, el trigo, específicamente el trigo y todos los demás granos están sufriendo una alza de precios muy importante, producto sobre todo del trigo, de esta situación internacional tan penosa. Y si el año pasado transcurrimos todos con arriba de los $200, 220, 240 dólares, ahora estar hablando de 325, 350 veces, son valores grandes, pero por el lado de los costos también, también hay que tenerlos en cuenta, vigilarlos, porque se nos han incrementado algunas cosas, los fertilizantes, producto de esta misma situación internacional, qué sé yo, podríamos empezar hablando un poco de ahí. Los fertilizantes, el año pasado, para mayo, junio, estábamos haciendo cuentas de fertilizantes de 400 y pico de dólares, que era ya un aumento, o 500 dólares, ya era mucho aumento, porque ya se había establecido esta crisis de los fertilizantes, cuando veníamos de ciclos donde difícilmente pasábamos los 380, los 360, 300 dólares la tonelada. Ya cuando hacerlos con 450 o 500 dólares el año pasado, ya nos parecía un proceso que nos estaba sacando de la ecuación. Y ahora estamos hablando, como bien dijiste, la urea bajó un poquito, ahora yo tengo valores de 830, 840 dólares. Estamos hablando de que se duplicó. Sí, por eso estamos hablando de que se duplicó y estamos diciendo que bajó un poquito. Pero el fósforo, estamos arriba de 1.300 dólares. Entonces, imagínate, eso ya es 4 veces lo que pasó el año pasado. Entonces estamos hablando de una diferencial de fertilizantes solamente de más del 200%. Bueno, entonces, para entrar directamente en el tema de los costos, un trigo, nosotros hacemos, como decir, a través del INTA, tratamos de hacer algunos modelos agrícolas, siempre respondiendo a programas, a proyectos que tenemos a nivel nacional, donde todos aportamos y tratamos de uniformar alguna metodología para que un poco toda la región del país tengamos un poco el mismo método, ¿no es cierto? Nosotros utilizamos obviamente el dólar que llamamos el dólar divisa, o el dólar mayorista, un dólar promedio publicado por el Banco Central, porque también tenemos que uniformar algún criterio. Yo sé que el productor va a ver este dólar un poquito bajo, inclusive respecto a alguna publicación, cosas, pero es un dólar que hasta ayer no llegaba a 125, 124 y pico. Ese se supone que es el dólar que uno debería comprar los insumos, ¿no es cierto?, y liquidar los granos. Sobre esa base hacemos eso que yo te decía, un esquema de trigo, un planteo. Normalmente yo hago un planteo básico de una tecnología medianamente buena, con siembra directa, con una buena cantidad de insumos. Estamos alrededor de los 440 dólares, 440 y algo, ¿no? Costos, incluido la cosecha. Eso implica alrededor de 54, 55 mil pesos por hectárea. Si el productor lo quiere ver en pesos.
Eso puede variar más o menos si obviamente uno considera la administración, el hecho de hacerlo por administración las labores o contratarlas. Y en estos 400 y pico de dólares que yo te estoy hablando, no estamos considerando algunas cuestiones, por ejemplo, como un monitoreo profesional de hoy que se acostumbra a hacerlo. Eso no está en el esquema, no hay un fungicida, por ejemplo, en el esquema que yo tengo, que lo podría encarecer un poco más. A veces yo estos variables que yo te estoy indicando no los pongo porque tenemos, como tenemos este trigo hecho ya varios años, uno para efectos comparativos, no lo agrego para que no me modifique el esquema, pero lo aclaramos porque esto se puede encarecer. Estos 400 y pico de dólares yo te lo estoy comparando con el año pasado, que estábamos en 255 dólares. ¿En dólares? Claro, el aumento, en dólares, en moneda constante, el aumento ha sido bestial, no sé, pero ha sido importante. Sí, 250... 70 y pico por ciento. Claro, 70 y pico. Claro. Es un crecimiento muy importante, digo, para que en solamente costos, ¿no? En costos. En costos. Hoy estamos hablando de 420, 440. 440, 430 dólares. El costo de implantación que implica semilla, en eso, las labores, ahí te interviene el combustible, ahí viene el coeficiente de cosas, eso aumentó respecto al año pasado, alrededor del 40, 50, el 30 y pico por ciento. Los herbicidas también, uno por ahí habla del fertilizante, pero los herbicidas, estamos hablando en una siembra directa, hay algunos herbicidas que han aumentado, estaban en 5 o 6 dólares, estamos hablando de 10, 11, 12 dólares, o sea, son aumentos importantes, sobre todo los que se usan para el barbecho químico, ¿no? O sea, no le echemos toda la culpa, o sea, tenemos un poquito en labores, 30 y pico por ciento, herbicidas aumentaron un 30 y pico, 35%, y bueno, y después lo que viene es los fertilizantes. El fertilizante, el planteo que yo hago es un planteo con una siembra directa con un fósforo mínimo, no lo puedo bajar, no podemos bajar, hablamos de 40, 50 kilos, que en muchos casos yo te diría, José, en muchos establecimientos, muchos potreros no alcanza, y el productor lo sabe, pero bueno, dejamos ese esquema así. Y después una aplicación de nitrógeno, si se quiere, postergada, con urea o con otro herbicida, esto es unos 100 kilos de nitrógeno, eso casi te diría de medio ya de protocolo. Entonces, sobre esa base estamos en esos valores. Héctor, me parece que con estos valores, con este incremento que han tenido los fertilizantes, los herbicidas y demás, vamos, me parece, hacia una campaña media desprovista de todos estos elementos, o el productor es, digo esto para aquel que dice, no quiero invertir tanto, yo llego hasta acá, no es fácil esta campaña, o vamos hacia un productor que dice, no, si lo hago bien. Digamos, ¿cómo lo ven ustedes que transitará esta campaña, ¿no? Bueno, sí. Porque creo que vamos a los dos extremos. O aquel que siembra la semilla, la larga y ve, hace lo mínimo, o aquel que dice, lo hago y lo hago bien, porque si no, no me da. Bueno, existe esa fracción que vos mencionás, ese segmento, esos 2 segmentos están. No empezamos a hablar de lo climático, que siempre de nuestra charla empezamos a hablar de lo climático, que es de economía, pero siempre... Y lo climático y la campaña viene muy complicada, es obvio, ¿no? Eso ya a la altura de la campaña que estamos. Existe el productor, lo que nosotros observamos, que el productor que tiene una escala o viene con una rotación determinada y tiene una superficie que cumplir, él largó la campaña temprano, previendo este tipo de sequía, que tenía algo de humedad, por eso te digo, productores que ya probablemente tengan un barbecho, tengan una rotación establecida, decían, bueno, hay algo de humedad, un poquito en profundidad, largamos. Largó temprano, tal vez fin de mayo, y las referencias que nosotros tenemos es el productor de más de 100 hectáreas, el productor que anda mediano o grande, ese productor sembró la gran parte y yo creo que no cumplió, no sembró toda la superficie que tenía que sembrar. En un momento determinado paró, hace un par de semanas atrás, ese cortó. Hay otro productor que sí sembró en seco, como decimos nosotros, se largó, sembró sus 80 hectáreas, 50, 70 hectáreas, y hay una franja de productores que no sembró, está a la expectativa. Vos me preguntás, ¿esto qué resultado da? Vos probablemente ya lo has mencionado en otros programas y toda la región, hay provincias que te dicen llegamos al 40%, otros llegaron al 60%, otros llegaron al 40%, al 50%, y estamos ahí. Yo veo que nosotros acá en La Pampa sí hemos interrumpido la siembra en un punto. Y el productor que hace bien las cosas, sí, ya sembró.
se está jugando una carta brava, sí, porque van a ser, pero la pregunta es, ¿va a llover? ¿Qué va a pasar? Y bueno, es una incertidumbre muy grande, ¿no? O sea, es una lástima que por ahí hay precio, a pesar de todo, ya hablamos de los costos, todavía no hablamos del resultado, pero hay precio. A nivel internacional, el problema de la guerra o el problema del hemisferio norte es que ellos están levantando la cosecha ahora. Ese es el tema. O sea, venimos hablando de lo de la guerra desde febrero, pero el problema no es para ellos la cosecha vieja, sino esta cosecha, la nueva, que ellos empezaron a levantar. Ellos, para que nuestros productores sepan, tenemos 20 millones, los ucranianos tienen unos 20 millones por ahí de toneladas, normalmente, y 80 millones los rusos. Y algunas cosas yo veo que trabajan, por algún informe que estuve mirando, los contratistas o los grandes empresarios trabajan en ambos sectores, eso como una unidad, ¿no es cierto? Esos países que en realidad son hermanados desde el punto de vista productivo, pero Rusia puede tener problemas también para sacar su grano. Porque ayer se le decretó el default a Rusia a raíz de que tiene embargadas todas las cuentas solamente por 100 millones. De 1918 no tenía el default Rusia y ahora está en default. Los mercados le han dicho no te queremos en el negocio hasta que no le sacás una patita de Ucrania. Y esto es un tema no menor, ¿no? Para un producto como el trigo. Claro, porque recordemos que el 90% de la producción de trigo del mundo es en el hemisferio norte. Y siempre le decimos al productor, y en este espacio tuyo, decir, bueno, siempre controle cómo está la cosecha ahora a mitad de año en el hemisferio norte o los precios para poder vender o uno cubrirse con los precios. Y al estar estos jugadores un poco fuera podríamos esperar, y si esto se continúa, que los precios estos sigan en alza, ¿no? Si bien ahora hemos visto que el mercado futuro aflojó un poquito, yo estuve mirando en las gramíneas y en las oleaginosas, pero es probable que si esto se continúa, los precios estén en estos valores, ¿no? Estamos hablando de precios que han trepado a raíz de este conflicto bélico y de insumos que han trepado por el conflicto bélico, porque la Argentina está en proceso inflacionario, pero pasamos de $250 de costo a 420 este año en dólares, tomado, y lo aclaraste muy bien, el dólar oficial, ¿no? El dólar oficial. Después hay un rango para tenerlo en cuenta, que bueno, los insumos están en el dólar blue, te va al mostrador y no te lo van a vender a 120, tal vez lo podrán importar, pero venderlo nunca a 120 pesos, 122, con lo cual ya ahí hay cambio. Bueno, y Héctor, estamos en esta campaña que además le tenemos que agregar el ítems gasoil, que nunca lo tuvimos en cuenta en relación que no iba a estar. Ahora no está en tiempo y forma, hablan de 15-20 días, pero 15-20 días estamos al filo de cerrar la campaña agrícola. Y en el norte ya se cerró. El norte argentino, decimos, o sea, es como que esta campaña de trigo tiene poco a nada de gasoil para las labores y demás. Bueno, ¿y cómo venimos? Porque ahora vamos a ver con los promedios de nuestra provincia, nuestra región, y cómo equilibramos la ecuación, cómo será la ecuación allá por diciembre, por lo menos digamos cómo son los números hoy, al 28 de junio. Bueno, hoy en este esquema que yo planteo, que es un esquema de 2 toneladas, 2,7, 2,8 toneladas, es un buen rinde para ese esquema que yo planteé. Siempre le decimos al productor, usted juegue con su propio número, yo podría hacer 10 alternativas, eventualmente, siempre con algunos productores que más se acercan al INTA, a veces hacemos algún número con los números de ellos. Entonces, yo con valores así de un rendimiento moderado, que tampoco es una cosa exagerada, estamos en márgenes brutos de alrededor de $320, $325. En pesos serían unos 41.000 pesos. Comparado con el año pasado, o inclusive con años anteriores, el año pasado el margen era de 235, ha aumentado. Este número aumenta un 40%, digamos. Lo que yo quiero plantear es que, si bien el precio es fenomenal, ya vamos sacando un poquito el grano de la paja, el precio fenomenal, el aumento en los costos ya nos tenemos un buen margen, pero
que ha subido solamente un 40%. Estamos hablando de $325. De renta, trigo, 325. de margen bruto. Sí, pero hay algunas cositas más que tendríamos que agregar. Esto es sin un alquiler. Si nosotros consideramos un alquiler que suele ocurrir muchas veces, ya sea en carne, o sea, normalmente se pone como indicador la soja. Nosotros usamos mucho la soja, que por ahí para nuestra zona central, yo sé que ahora se van a pedir, se están pidiendo valores muy altos, pero históricamente usamos 700 kilos, o sea, 7 quintales, 0,7 o 0,8 o 0,5 de tonelada de soja, que no está barato. Eso nos implica un alquiler de $260 y nos baja el margen a entre $66 por hectárea. Muy bien. Achicamos. El que alquila está al filo. Está al filo. Sí, $60, pero bueno, pero estás tomando insumo en dólar oficial y la venta, digamos, con la retención, con las retenciones y demás. Con la retención incluida. Digamos, va a ser un esquema de mirar bien los costos individuales de cada uno. Ya no podemos generalizar para nada. No. Héctor, en relación, nos dijiste, en relación al año pasado, el margen bruto estamos por encima un 40%, ¿no? Sí. El margen bruto, campo propio del productor. Sí, exacto. Cuando ya el esquema es alquiler, ¿tenés los datos del año pasado, más o menos? No. Pero, bueno, no lo tengo bajamos justo acá. a $60. Entre $60 y $70 el número que yo tengo. ¿sí? Hablando de 700 kilos de soja, que equivalen hoy a $260, la soja futuro está a $370. Así que, ya te digo, y varios productores saben que le van a pedir por un alquiler casi una tonelada de soja. O, en el caso de la carne, que probablemente es un tema que después podemos tocar, alquileres de 35, 40, 45 kilos de carne, hoy son comunes, esos son $80 por hectárea. O sea, cuidado, porque también el alquiler hay que tenerlo siempre en cuenta. Un poco para... También ya siempre me gusta a mí hacerle una aclaración. Cuando nosotros hablamos de cultivos individuales, cuando vos hablas de trigo podríamos hablar de maíz o de girasol, no es la época. Uno, sobre todo cuando hay algún precio, un buen precio, podemos hablar de estos márgenes de 300, $500 en maíz, o más en girasol, porque es la vedette, digamos, también afectado por el tema de la guerra. De todas maneras, el productor agropecuario nuestro de La Pampa y sobre todo en esta zona, estos cultivos están insertados, metidos en un sistema productivo. Básicamente son sistemas mixtos ganaderos. No es exclusivamente agrícola. Claro, entonces, cuando uno hace estos números, hace 1 hectárea de un cultivo. Yo te presento a vos 1 hectárea de trigo, 1 hectárea de cebada o 1 hectárea de maíz. Pero eso hay que tenerlo metido dentro de un esquema, de una rotación. O sea, no todo el campo es agrícola, y bueno, por eso después podemos hacer una reflexión. Héctor, esta es una opción que tiene el productor, vos nos diste los números detallados, bien estudiados, evaluados. ¿El tema de la cebada está emparentada con la renta del trigo o la cebada es como otro cultivo para analizar? Sí, tiene sus particularidades. Ahora está en valores un poco por debajo, está alrededor de $290. La cebada, pero siempre acompaña bastante al precio del trigo, ha venido acompañando muy bien al precio del trigo. La cebada es una muy buena alternativa porque le da al productor algún margen para manejarla como verdeo o eventualmente ese grano utilizarlo para la ganadería. O sea que en ese sentido es un poco más flexible. Y el margen es parecido al del trigo, así, con esos valores es similar. Requiere fertilización, en fin. Pero en ese sentido es un poco más flexible. Ahora yo la veo un poco más abajo del trigo, pero acompaña, ¿sí? En una rotación es un poco más, más flexible, ¿no? Libera antes el potrero, se está haciendo bastante cebada, aunque sea para forraje, ¿no? Sí, exactamente, una opción. Estamos dialogando con el ingeniero Héctor Lorda, hablamos de los números del trigo en nuestra zona en base a los datos que tiene el INTA, pero él como tiene más datos, vamos a invitar lo que te parece, Héctor, en el próximo bloque hablamos de ganadería, de los números de ganadería, algunos ensayos que tienen ustedes y relevamientos de números que en estos días, por estas horas, hay que sacar muchos números porque aquí en el tema de gasoil, del tema del trigo, incide el
precio del gasoil a pagar si es que lo conseguí, el clima, que es el factor que nos está golpeando muy fuerte, y pues, los números de los insumos para fertilización, herbicida y demás. Esto es De Frente al Campo.